Nos vamos, Edgardo, nuevamente a Plaza de Mayo. Está Javier Faulacci. Los incidentes. Javier, adelante. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Marcelo, Edgardo? Muy buenas noches, así es. Y todavía están llevando a algunas personas detenidas desde aquí, desde la Plaza de Mayo, un largo rato después de que terminara el acto por Santiago Maldonado, que terminó cerca de las 7:30 de la tarde. Pero claro, el proceso de desconcentración se demoró bastante. Muchos jóvenes, sobre todo los grupos más jóvenes, se quedaron aquí reunidos en un costado de la plaza. Vimos que algunos de ellos organizaron una fogata, estaban bailando, tocando una guitarra, hasta que en un momento empezó este enorme operativo policial que no se había visto durante la tarde. Durante el acto no hubo un despliegue policial de estas características. Esto, según la versión oficial, hay que conectarlo con los incidentes que ocurrieron en el Teatro N de Ateneo de Paraguay y Suipacha, unas 10 cuadras, 10-15 cuadras de aquí, que es donde se proyectaba el documental El Camino de Santiago, el documental de Tristan Bauer con guión de Florencia Kirchner. Ahí tiraron piedras. Empezaba la proyección. Sí, tiraron piedras y rompieron los vidrios. Exactamente. Tiraron piedras contra unos adoquines fuertes, importantes, contra uno de los vidrios y hicieron pintadas anarquistas. Incluso tiraron panfletos también, llegué a leer uno de ellos que no recuerdo específicamente, pero decía algo así como que estaban en contra del documental porque Santiago Maldonado era anarquista y no, digamos, responsabilizaban al Estado, pero no estaban de acuerdo con el documental. Bueno, según la versión oficial, ese grupo de encapuchados que rompió la entrada del ND Ateneo después se vino hacia la Plaza de Mayo. Esa es la versión oficial. Nosotros acabamos de charlar con una de las chicas que estaba acá, que se la llevaron detenidas a unas amigas. Nos dice que nada que ver. Y de hecho pudimos tener el testimonio de dos chicas que estaban a bordo de un celular que se los estaban llevando, que nos decían que ellas estuvieron todo el tiempo acá en la plaza. Una de ellas estaba con la cabeza ensangrentada, producto de, según dijo ella, un palazo que recibió de parte de la policía, y que en ningún momento ellas se movieron de la Plaza de Mayo. Habrá que constatar esto después con imágenes de cámaras de seguridad, a ver los movimientos. La verdad es que mientras nosotros estuvimos aquí en la Plaza de Mayo, había todavía un grupo de jóvenes importante, ¿no? Que, como te digo, estaban bailando alrededor de una fogata, tomando y cantando y tocando una guitarra. Bueno, hasta que en un momento apareció este enorme operativo policial y empezó a llevarse gente detenida. Hubo corridas hacia aquí, hacia la calle Bolívar, por 1,5 cuadras, fueron encerrados y tanto hombres y mujeres fueron llevados detenidos. Estamos hablando de gente joven en su mayoría, porque además es una noche muy fría. El resto de la gente rápidamente se desconcentró una vez que terminó el acto en el que Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, fue el único orador. Muchos, hay que decirlo, algunos de ellos, no muchos, algunos de ellos fueron, incluso Sergio Maldonado, hacia el Teatro N de Ateneo, porque justamente allí era la premier de la película, el estreno de la película. Entonces, un grupo se fue hacia allí y por eso también terminó relativamente temprano. El resto se quedó aquí en la plaza y otros se fueron a su casa. Bueno, hace unos minutos, hace una media hora aproximadamente, es que se empieza a producir desbande cuando efectivos de la policía arremeten contra los jóvenes que estaban aquí. Seguro. Javier, te agradecemos. Bueno, vamos a estar ahí, nos vamos a volver a comunicar con vos, a ver cómo sigue esto. Número de detenidos no hay, ¿no? No hay. La verdad es que yo habré visto unas 5 o 6 personas que se llevaron detenidos, pero la verdad que no puedo precisar porque llevaron hacia distintos lados, ¿no? Habrá que esperar la versión oficial ahora. Bien, muy bien. En un rato volvemos. Gracias, ahí en Plaza de Mayo con los incidentes. Marcelo y nosotros nos metemos en el escándalo de proporciones que uno no puede imaginar. La ruta de la corrupción K. Sí, los cuadernos del señor Centeno, ¿no? Y estamos acá, tenemos un programa especial, vamos a desarrollar todo el tema. El tema central es que aparecieron los cuadernos. Mira, ahí está viniendo el auto. Mirá, un auto como este formó parte de la ruta de la corrupción, la ruta del dinero K, los bolsos. ¿Vos pensabas que lo de López eran todos los bolsos? No.
Ahí tenemos un auto idéntico a este es un modelo más nuevo, obviamente, un conductor vestido igual que Oscar Centeno y una situación, ¿no?, que se veía y se repetía de esta manera. Bolsos que se iban a buscar a distintos lugares de empresarios y que iban a 3 lugares básicamente vinculados al poder. La residencia Olivos, el domicilio particular de Néstor y Cristina Kirchner. En la calle Juncal. En la calle Juncal. Efectivamente, y también algunos en la Casa Rosada. Exactamente. Era La Plata, Marcelo, por eso hay empresarios detenidos. Producto, obra pública y energía. Así es, empresarios importantes como Ferreira de Electroingeniería, también un gerente de ICSA, también el presidente de la Cámara de la Construcción, que está prófugo y se entregaría a primeras horas de mañana. Mirá la cantidad de bolsos que entran en ese baúl. Imagínate, este es un viaje. Los viajes que se hicieron llevando dólares, euros, un montón de plata. Aproximadamente se calcula, aún no está definido, son unos 200 millones de dólares. Ahí hubo varias cifras, pero la última, que estas operaciones, este traslado, esta búsqueda de los fondos a casas de empresarios, a garajes, como las películas de la mafia, bueno, exactamente igual, involucran unos 200 millones de dólares. Hasta ahora, Marcelo, sabíamos del dinero de los bolsos por López, no el secretario de Obras Públicas. Lo que no sabíamos era el origen y la ruta de esa plata. Así es, una verdadera obsesión, ¿no?, por los bolsos, porque recordemos, está el bolso de López, los mega bolsos de ahora, bolsos para todos y todas sería esto. Exactamente. Fariña, que había denunciado bolsos. Siriel, el sindicalista, que había dicho que Jaime le llevaba bolsos a Néstor Kirchner. La secretaria de Néstor Kirchner, que dijo que Muñoz le mostró bolsos en la propia Casa Rosada. Un tema que cierra todo con esta aparición de estos cuadernos y esta investigación, esta mega investigación de la corrupción durante el kirchnerismo. Que ha determinado el juez Bonadío y el fiscal Stornelli, el juez procesamiento, citaciones, de vuelta citada Cristina Kirchner. El tema del día de hoy. Son 8 o 10 cuadernos, prueba suficiente como para dar este paso y seguir, por supuesto, que hay que seguir probando y escuchando las explicaciones. Él siguió asentando cada una de las cosas con aquel detalle con el que se relataba la ida y el horario en que buscaba el saco de la tintorería. Fue relatando, digamos, te diría, conductas increíbles. A las 4:30 de la madrugada, por orden del juez Bonadío, en su casa del barrio de Belgrano, detuvieron a Roberto Barata. Hay una tanda de detenciones. Hay dinero, dólares, euros, secuestraron la causa. ¿Vehículos cuántos? 14 vehículos. De agosto, citada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a declarar por el escándalo de los bolsos con dinero. Va a ir a declarar el 13. Gracias. ¿Puede Gracias, ser un querido. segundito, por favor? Gracias, querido. No quiere hablar de las causas en su contra. No quiere hablar porque, presidenta, cree que es todo político. Ay, Dios, querido. Edgardo y Marcelo directamente. Sergio, hay mucho para explicar de esta causa. Sí, hay mucho para explicar porque hay muchas personas, ¿no? Tenemos en cuenta 12 son los detenidos por ahora, 6 prófugos tiene la investigación, 2 de los cuales se presentarían en las próximas horas y otras 18 personas citadas a declaración indagatoria. Tenés jueces, gente vinculada al Poder Judicial, funcionarios del Poder Ejecutivo de la máxima categoría como Cristina Fernández de Kirchner y el sector empresario. Así que todos están involucrados en esta causa donde se investiga el pago de sobornos, sobre todo del área de obra pública. Así que una mega investigación que hoy sorprendió y generó un hecatombe político con un sinfín de detenciones y todo el mundo se pregunta, ¿termina acá? ¿Cuánto era el dinero? Bueno, es algo que no se sabe, ¿no? Claro, y además determinar, digamos, todos estos bolsos hacia quién iban, ¿no? Todo el mundo, digamos, por acá lo que decíamos recién, hay bolsa por todos lados, ¿no?
incluso había gente peleada, que pues, Sí. Jaime peleaba con Devido, Sí, pero Devido los contra bolsos, López, sí. evidentemente todos los bolsos iban a algún lado, ¿no? Exactamente, y había bolsos para todo, nadie se podía quejar porque bolsos no faltaron. No, efectivamente, ¿no? Se habla de unos 200 millones de dólares, ¿no, Sergio? Hasta el momento de lo que está anotado en los cuadernos, estos famosos cuadernos de Centeno, 200 millones de dólares, pero él en algunas anotaciones incluso describía los bolsos que subía a su vehículo, cómo eran los bolsos, y la justicia está tratando de calcular cuánto dinero pudo haberse guardado en esos bolsos de acuerdo a las dimensiones. Es decir, 200 millones de dólares es en principio, pero se calcula que hay muchísimo más de dinero de pago de sobornos. Una situación que también está documentada a través de un video del propio, aparentemente, Centeno en la propia residencia oficial de Olivos. Sí, yo quiero resaltar, Marcelo, que esto fue filmado el 27 de julio del 2010. Fíjate la cantidad de años... la cantidad de bolsos. Sí, tenés razón. Primero, la cantidad de bolsos, la cantidad de plata producto de la corrupción y la cantidad de tiempo que este hombre filmó y escribió todos estos procedimientos. ¿Por qué lo había hecho? Esperemos que hable y que lo cuente. Bien, vamos a ver el video. Ahí está Centeno grabando a funcionarios colaboradores de Barata, colaboradores del expresidente Néstor Kirchner, y él lo detalla de esta manera, mirá. 27 de julio del 2010. El licenciado Barata vino a verlo al doctor Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de mañana y de pasado. Normalmente lo hace una noche antes o por teléfono. Están ahí con él ahora Martín, el secretario de Kirchner. También está el secretario del ingeniero López. Está también el secretario de Barata en este momento en el hall esperando pasar para entrevistarse con el doctor, que lo llaman el Uno. Bueno, estaba referido el 1 a Néstor Kirchner, ¿no? Es tan raro, es producto de Hollywood, si no fuese real esto. Sí. No... Lo que pasa, Edgar, que yo lo que pienso es que, todo esto uno lo presume. Sí. Acá lo espectacular es como los bolsos de López, la presencia ver a los bolsos física, volar y acá ves esto. y ver toda esta documentación en los cuadernos de una chofer que dice que fue a distintos lugares, casa de Néstor y Cristina, Sí. Casa Rosada y Quinta Olivo, a repartir bolsos que cobraba de empresarios, ¿no? Y fíjate, insisto, 2010, cómo iba relatando despacito, ¿ves? Como para que quede todo asentado. Efectivamente. Como si después alguien lo tenía que transcribir. Efectivamente. Nadie sabe muy bien por qué lo hizo. Si lo hizo por una cuestión de un registro, si lo hizo para protegerse, si lo hizo para extorsionar a los funcionarios. Si lo hizo para algún servicio de inteligencia. Lo concreto es que esos cuadernos están y están en el poder de la justicia. Y Sergio, ¿cómo fue el mecanismo del delito? Bueno, a ver, hay justamente lo que está tratando ahora la justicia de recrear todo el mecanismo de la ruta de los bolsos, ¿no? De cómo esta persona retiraba de hoteles de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, los dineros con los dólares. Algunas veces 800.000 dólares, 200.000 dólares, 100.000 dólares. Los montos variaban y luego los llevaba a Planificación Federal, la Quinta de Olivos, o bien en el domicilio particular que Cristina Kirchner tiene acá en el barrio de Recoleta. Esos son algunos de los destinos que se le daba a todo este dinero. Y sobre todo también algo que parecía que también era de película. Metido el juez federal Norberto Yarvide, el ex juez federal Norberto Yarvide. ¿Qué pasó con Yarvide? Perdón. Bueno, la sospecha que hay por las decisiones claves que tomó Yarvide en las fechas que recibió supuestamente dinero ilegal que tiene que ver con estos fondos, que canjeaba fallos. Es decir, beneficiar a algún funcionario investigado, sospechado de corrupción y a cambio obtener pagos ilegales.
Por eso se lo cita al juez Norberto Yarvide, al ex juez Norberto Yarvide, porque está mencionado en estos cuadernos entre una multiplicidad de funcionarios y también empresarios. Así que por eso se lo va a citar, ¿no? Hoy hizo una declaración Yarvide, ¿no? Sí, por radio. Sorprendido, pero mandó un mensaje al juez Bonadío. Dijo, espero que me reciba, palabras más, palabras menos, espero que me reciba el juez Bonadío para charlar cara a cara, porque nos conocemos de hace tiempo. Sí, como es colega, algo así, dijo, ¿no? Como diciendo, vení que yo te conozco. Que yo te conozco, ¿no? A ver, Sergio, esta trama comenzaría, por lo menos lo que está en los registros de documentos, ¿en qué año? Bueno, se está variando, 2009, 2010, 2011, es decir, hay diferentes, ¿no? No es un periodo temporal determinado, sino que abarca a varios años y sobre todo lo que también se está tratando de reconstruir, esto lo va a hacer la justicia, basándose en estos cuadernos, es qué pasaba durante las visitas sobre los ingresos a algunos organismos oficiales y sobre todo a hoteles de la ciudad de Buenos Aires cuando esta persona se indicaba que retiraba los bolsos. Lo que está tratando de hacer la justicia es reconstruir ese momento. Él aparentemente, ahora vamos a ver con Marina algunos de los testimonios, ¿no? Pero que de anotaciones, dice que después de la muerte de Néstor Kirchner se dejó de operar de esta manera por un par de años. Un par de años, 2 años concretamente. Y en el 2013, cuando vuelve y hay una nueva elección, es como que aparece y detalla una reunión con la, digamos, que había tenido debido con Barata, que le comentan a él con la expresidenta. Exactamente, y ahí se reactiva lo que podríamos llamar este mecanismo, ¿no? Esta maniobra donde privados pagaban, sobre todo privados vinculados con la obra pública. De todas las personas que estamos mencionando, Marcelo, son 12 los detenidos. Son personas que también ya fueron investigados por otros hechos y lo son, como puede ser Odebrecht, que tiene que ver con obra pública, o el yacimiento petrolífero Río Turbio, que también debido está justamente siendo investigado junto a Roberto Barata. Así que toda esta trama, esta matriz de corrupción no es nueva, si este hecho que claro no lo conocíamos hasta el día de hoy. Lo escuchaba Marcelo hablar de los empresarios, porque digamos, lo nuevo además en todo esto, Marina, sí. Sergio, que están involucrados empresarios detenidos y con orden de detención. Y hay empresarios que están vinculados con otras causas también. Sí, bueno, lo que decía Odebrecht, por ejemplo, está Caballero de ICSA nombrado. En ICSA digamos, la gente dice que no tiene nada que ver, pero está mencionado en el tema Odebrecht como una persona de contacto de Odebrecht para designar a ver a quién le pagaban las coimas, algo así. Y justamente, perdóname, Marcelo, con el área de planificación federal, otra vez acá lo que tiene que ver, ¿no? Hay un empresario muy importante que es Ferreira, que es el electroingeniería. Hay otro también gerente de electroingeniería. Claro, hay un gerente de Pescarmona, bueno, está Wagner. En el caso de electroingeniería, digamos, es una empresa que claramente existía antes de los Kirchner, pero que tuvo una crecimiento, explosión muy vinculado a Zanini, y además es está al nivel, digamos, un poco más presentable, más organizada, a nivel de la ayuda que ha tenido el Estado de Cristóbal López y de Lázaro Báez, ¿no? Y hay una empresa, ayúdame vos que sos el conocedor del tema, una empresa que hoy tenía que salir al mercado a pedir una a salir por deuda. Iba a hacer una colocación de 25 millones de dólares. El presidente está preso. Efectivamente. El grupo albanese. Al grupo albanese, por acá lo tenemos, Lozón, Armando Roberto Lozón está detenido, es de una empresa de Rosario que también tuvo un gran crecimiento a lo largo de todo el periodo kirchnerista. Hoy salió Garabano, ¿no? Sí. Viste, en el sentido, hizo alusión porque le preguntaron del tema ICSA. ICSA, vamos a recordar, era una empresa del grupo Macri. Macri se la vendió al primo, Ángelo Calcaterra, y este señor trabajaba en esa empresa. Sí, Caballero, ¿no? Exactamente. Está vinculado, como vos decías, al caso Odebrecht y además, claro, Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, está citado incluso a declaración indagatoria. Por eso hablábamos de que al menos el sector empresarial es de diverso, si se quiere, color político, no así lo que es los funcionarios. Hasta el momento, de la lista de imputados y detenidos como ser Roberto Barata, son del kirchnerismo, ¿no? Algo que hasta el momento es lo que ha investigado y ha dispuesto el juez Claudio Bonadío. Roberto Barata, una persona clave en el ministerio, digamos que tenía una acción de confrontar con los empresarios sobre todo en el tema energía, con la crisis, cómo se administraba, viste, los cortes, era la cabeza que mandaba Julio de Vido, y era una persona directa de Julio de Vido. Así
como decíamos que Jaime estaba enfrentado, como López estaba enfrentado, no, Barata no era línea directo. En un ratito, Marina, nos vas a contar las cosas que escribió Centeno, que son algunas desopilantes, otra de serie de Netflix, ¿no? Es impresionante realmente, sobre todo por el nivel de detalle que aporta, el nivel de datos que permite a la justicia además contrastar después estos cuadernos para ver si concretamente son evidencias. Son una enorme cantidad de cuadernos. Tenemos algunas frases para destacar, Marcelo, y que dan cuenta de este mecanismo. Sí, la frase que te vas a súper sorprender, ¿no? Pero nos metemos en la ruta, porque acá decíamos, hay una ruta del dinero y la tiene Sergio. Sí, exactamente. Hay una ruta del dinero porque esta persona, Centeno, es un remisero, era un chofer. ¿Y dónde pasaba a buscar los bolsos? Perdóname, los choferes, ahí está, ahí lo vamos a ver. Choferes, jardineros, secretarios. Son profesiones muy positivas. Vuelo alto. Acá tenemos, ¿no? Lo vemos a Centeno con Barata en el auto. Roberto Barata es el principal recolector de dinero de acuerdo en esta causa, ¿no? Exactamente. Un hombre clave en el Ministerio de Planificación y Oscar Centeno, que es ya el chofer y el que anotó, hizo toda esta, presuntamente hizo todas estas anotaciones, ¿no? Sí, exactamente. Y retiraban, bueno, los dineros de distintos puntos de la capital federal. Incluso se sospecha de algunas financieras y en hoteles de Puerto Madero, ¿no? Esta era plata de empresarios. Esta era plata de empresarios que la retiraban. Bueno, es el comienzo de lo que es el soborno, la coima, ¿no? ¿Y de ahí dónde iban? Bueno, se habla de 160, 200 millones de dólares aproximadamente como primer dato del monto que podría sospecharse de la corrupción. Bueno, la recolección del dinero superaba los 2 millones de dólares en algunos casos. Barata y Devido trasladaban el dinero a Olivos para ser entregados a Néstor Kirchner en la que es la primera etapa, ¿no? La que hablábamos hasta anteriormente. El 2010 Hasta el 2010, exactamente. Luego se reanudan estos pagos ilegales según Centeno. O sea, acá tenemos, este es el departamento de donde vivían Néstor y Cristina cuando venían de Río Gallegos, cuando eran gobernador. Y es donde vive ahora Cristina, en Juncali, Uruguay. Con un personaje especial. Hay dos puntos oscuros acá por 2 muertes, la de Néstor Kirchner y la de Muñoz, que él nos va a contar, pero el secretario privado que recibía la plata. Sí, Muñoz estuvo investigado por enriquecimiento ilícito en su momento, la causa terminó en la nada, pero era un hombre de estrecha confianza, sobre todo de Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, esta era la persona que recibía los bolsos con dinero y los bajaba y los entregaba. Recordemos que Muñoz se detectaron propiedades en Miami, inversiones por 60 millones de dólares. Él era una persona, un trabajador, un empleado. Sí, un secretario. Digamos, la verdad que te acordás cómo lo trataban. Que ganan bien, Kirchner, claro. Él, digamos, de acuerdo a lo que dicen estos documentos, recibía la plata ahí en Juncal, Uruguay. Era el encargado de recibir la plata. Exactamente, era quien luego llevaba los bolsos con estos montos que variaban, ¿no? De 800.000 dólares, 200.000, a la familia Kirchner, sobre todo acá en este departamento de la calle Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta. Pero esto era parte de donde se iba el dinero. Después había otros destinos, como puede ser el de Ollarvide, que se menciona en la investigación. El otro lugar donde Centeno dice, además vimos el video, es la Quinta Olivos, directamente donde entregaba los bolsos. Sí, exactamente. Ahí justamente lo que está tratando de reconstruir la justicia, algo que tal vez no haya registros de ingreso y demás, pero siempre la tecnología puede ayudar, como puede ser las cámaras de seguridad y sobre todo declaraciones testimoniales, ¿no? Va a ser importante sobre todo esa investigación, como avance de ahora en más en lo que tiene que ver con la declaración que da Centeno, o declaración en el sentido de lo que figura en estos cuadernos que él tomaba de puño y letra con detalle, y qué va a pasar cuando mañana afronte al juez federal Claudio Bonadío. Mañana Oscar Centeno se va a sentar ante el juez. ¿Se arrepiente? ¿No se arrepiente? Bueno, está la duda, Marcelo. Así que hoy pasó un dato significativo. Desplazó a su abogado defensor. Y no es menor. Ahí, a ver, se está hablando, hay 2 versiones. Una que indican de que él mañana se va a declarar como arrepentido y cuenta absolutamente todo. Y otra de que lo están presionando para que no declare nada y diga todo esto es un verso, ¿no? Las dos
digamos, 180 grados, sí. Claro, exactamente. Mirá, hoy él tenía como abogado a Norberto Frontini. Norberto Frontini es un abogado que en su momento supo ser juez de la Cámara de Casación designado con un traslado muy polémico firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Es decir, es un hombre vinculado al menos al kirchnerismo. Bueno, hoy a punto de prestar declaración indagatoria, lo que hizo Centeno es: no quiero a mi abogado, revocó el mandato de la defensa y dijo: prefiero defensor oficial. Eso al menos es un indicador de que quiso tomar distancia. Hay que ver qué pasa mañana. Sí. Bueno, pero estas dos versiones están en tribunales. Sí, claro. Ahora, incluso el fiscal Stornelli mañana le va a ir a proponer sumarse a la figura de imputado colaborador, ¿no? Una figura muy similar por la cual se vio beneficiado Fariña, bueno, Van den Brele, diferentes investigaciones, pero misma figura. Habrá que ver qué piensa durante la noche, o si puede descansar, si puede dormir. Hay una coartada. ¿Están incomunicados ellos? Sí, están incomunicados. Hay una coartada que hoy me la explicaban allegados a Centeno, que tiene que ver con que a fines del año pasado él denunció a su ex mujer por extorsión, porque dice que le pedía plata a cambio de no presentarse a declarar ante la justicia sobre todo esta trama. ¿La mujer fue la que hizo? Sí, pero atención, porque la prueba clave que maneja tanto Bonadío como el fiscal Stornelli no tiene que ver con la declaración de la ex mujer de Centeno, que también contribuye, es una prueba más, sino con estos cuadernos. Es decir, una cosa no quita. Hablando de cuadernos, Marina, acá tenemos Ahí está. algo parecido a esto, ¿no? Ni siquiera, sí, porque cambiaron un poquito el diseño, es culpa de ellos, pero ni siquiera es el más caro del mercado. Esto los chicos lo usan para aprender a leer. ¿Qué periodista no tuvo, Marcelo? ¿Qué periodista no tuvo uno de estos? Hacer los palotes, ¿viste? Como se decía antes, bueno, de acá, de cuadernos como este, sale esta trama, es 8 cuadernos en los que hay un nivel de detalle muy minucioso y del que tenemos algunas frases para destacar. A sorprender de lo que nos va a contar Marina, de lo que dice el contenido de estos cuadernos, ¿no? Ahí está, esto es del 20 de mayo del año 2010. Habla de una reunión en Olivos junto no solo a Barata, sino también a Nelson Lasarte. Dice, se reunió con el doctor Néstor Kirchner para darle instrucciones. Luego, a las 21:55 salimos de la quinta y el licenciado Barata nos comentó a Nelson y a mí que el doctor Kirchner le dijo: qué pobres estuvimos esta semana. Y Barata dice que le contestó que era porque mucha gente se había ido afuera por el fin de semana largo. Calculaban que la recaudación era la mitad de lo habitual, ¿no? Ahí la precisión, perdón, Marina. El dato, además de que Barata le comparte el dato al respecto de lo que había dicho el presidente, incluso a el chofer. A ver, una semana después, dice, del ministerio lo llevé al licenciado Barata y al ingeniero Ezequiel García Azucena, Villafloria y Mepaine. En el lugar nos esperaba una persona que nos preguntó si veníamos por Goicoechea. Esta persona nos dice que bajemos al segundo subsuelo que nos esperaban, se sube a mi auto y bajamos. Es uno de los empresarios detenidos. Acá cuenta que ponen los autos a la par y dice, el lugar, García bajaba él a recibir el bolso con dinero porque había cámaras. Se vuelve a subir con el bolso que tenía, detalla acá, $1.300.000. Salimos, pero antes nos previenen que a la derecha había un control de prefectura. Atención con esto. ¿Qué responde Barata? No hay problema, ponemos el cartel oficial de circulación. Otra de las frases, ahora, a ver. De otro momento. Sí. El licenciado Barata me dice que vayamos al encuentro de Hernán Gómez, que estaba con otro bolso de recaudación antigua. Cuando llegamos a la altura de Retiro, le digo que nos estaba siguiendo. Gómez es un asesor de planificación federal que tiene pedido de detención, todavía no fue ubicado. Bien. En este momento lo que van a detallar, tanto en esta como en la otra placa, es una persecución. Dice que los estaba siguiendo una Toyota Hilux 634. Le dice que la pierda, que la deje atrás, acelero, tiro a la derecha, me escapo. ¿Qué hace Barata? Llama a Fabián González, jefe de custodia del ministro de Vido, y le pasa los datos de esa camioneta. Llegan a la casa del ministro, dice que iban a detener a la camioneta. Si la camioneta los estaba siguiendo, tenían la excusa para detenerla. Me dice que vayamos a su departamento y le dijo también a Hernán Gómez que nos espere en Coronel Díaz 2355, otro de los domicilios detallados. No me digas que querían mexicanearle los bolsos, una parte de los bolsos. Sigue esta historia. El licenciado, que viene a ser Barata, lo llama a Hernán Gómez para que lo espere en la puerta del edificio. Hernán lleva el bolso con la recaudación, suben al departamento, bajan con otro bolso con dinero, suben todo esto al auto y se van ¿hacia dónde? Hacia la Quinta de Olivos.
Entran, Barata baja con Nelson a entrevistarse con el doctor Néstor Kirchner. Dice que mientras tanto él estaba esperando en el auto, que abrió, que contó, había fajos de $100.000. Cada bolso tenía uno. En uno, $800.000. El detalle, esto entre paréntesis, es tal cual. En el otro, $700.000. Dice que a los 20 minutos suben el licenciado Barata y Daniel Muñoz. Ahí aparece la mención. Barata vino a mi auto y retiró los bolsos, se los entregó a Daniel Muñoz, los subió a una camioneta. Luego el licenciado Barata tuvo una reunión con Néstor Kirchner y los llevé a su departamento. ¿Qué, Marcelo, manejo pasamanos con los bolsos, no? No, una obsesión con los bolsos, el kirchnerismo por todos lados, lo que se llama. Son testimonios que están en estos documentos y que la justicia, Sergio, le ha dado credibilidad, aparentemente, porque esto lo tienen de hace un tiempo, han hecho una serie de acciones para confirmar o detallar de que esto tiene un grado de certeza para tomar las decisiones que se tomaron hoy. Sí, claro, la causa está bajo secreto de sumario, ni los abogados pudieron ver toda la que es esta investigación iniciada a principio de año, pero seguramente, bueno, estaba preguntando ahí fuentes judiciales, corroborarán que no solamente se cuenta con esta prueba documental que tiene que ver con las anotaciones de puño y letra de Centeno, sino también que hay otras pruebas que avalan estos indicios, con lo cual por eso se dispuso las detenciones y las citaciones. Va a ser importante, hay muchos nombres. Todas esas personas seguramente sean citadas. Algunos, la mayoría, va a negar, pero siempre, uno nunca sabe, se los va a citar para ver si corroboran alguno de estos. A ver, vamos a ver quiénes son los principales la lista detenidos. es larga. La lista es larguísima. Hubo una serie de operativos esta madrugada, ¿no? Para detenerlos, ¿no? Ahí lo tenemos a Roberto Barata, Juan Sánchez Caballero, el ex CEO de ICSA, Gerardo Ferreira, vicepresidente de Electroingeniería. Oscar Centeno, que lo veíamos recién, el famoso. que fue chofer de remis. Hugo Larraburu, no hay fotografía, ex coordinador técnico de Jefatura de Gabinete. Claudio Glassman, director de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones. Y bueno, seguimos, ¿no? Jorge Neira, vicepresidente de Electroingeniería, el número 2 de Ferreira. Armando Lawson, lo decíamos, presidente del Grupo Albanesi, que hoy, bueno, iba a ser una colocación que tuvo que suspender. Enrique Lloren, ex secretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación. Walter Fagias, ex presidente de NARSA. Nelson Lazarte, ex secretario de Barata. Carlos Mundín, presidente de Ingeniería BTU. Bien, y estos son los prófugos, ¿no? Aparentemente mañana se entregaría el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Warner. Ahí lo tenemos, prófugo. Hoy fueron a la casa, de hecho abrieron la casa, rompieron la puerta y no... Claro, que en tantos nombres uno pasa de largo, pero Marcelo, el cargo que tenía, además de su propia empresa, era presidente de la Cámara Argentina de Construcción. Sí, el presidente de todos los constructores, sí, ¿no? Francisco Valente, director de IMSA, está la empresa Pescarmona. Juan Carlos Goicoechea, recién lo mencionábamos, ¿no? Lo mencionaba Marina, de Ixoluz Corsán. Oscar Tomás de Yacyretá, Fabián García Ramos, Energías Renovables, y Hernán Gómez, ex asesor de planificación. Aparecía también mencionado como uno de los que iba arriba de los autos con los bolsos. Bien, ahora vamos a seguir, chicos, con toda la información. Tenemos más, obviamente un verdadero escándalo. Está Rogelio Frigerio, ministro de Interior. En instantes vamos a hablar con él, vamos a hablar de este tema, obviamente. De la obra pública, porque él está hablando con los gobernadores. Acá hay mucha obra pública que se reclama para generar empleo, pero curioso, justo la obra pública a lo largo de distintos gobiernos, Marcelo, fue motivo de corrupción en la Argentina. Así que de todo esto vamos a charlar con Rogelio Frigerio. Bien, y el tema de los bolsos. Está Juan Carlos Morán, está Álvaro de la Madrid, está Rafael Flores, vamos a hablar con ellos. Todos en algún momento denunciaron toda esta corrupción. No fueron escuchados, pero ahora, evidentemente, a medida que avanzan investigaciones, se están confirmando las propias investigaciones, ¿no, Morán? Usted fue uno de los primeros en denunciar. Sí. En marzo del 2009 hicimos la denuncia ante Bonadío. Estaba el proceso de licitación, planteamos que había un 285% de sobreprecios comparando por lo que valía el valor estándar de una usina a carbón. Y la realidad es que es muy importante el segundo paso, que es cuando ya en el nuevo mandato el presidente de la Nación le da la orden a Ceirán, el interventor de yacimientos carboníferos, diciéndole haga una auditoría. Esa auditoría de alguna forma demuestra o es casi una suerte de autopsia de aquellos sobreprecios. Y los cuadernos de hoy
marcan la ruta del dinero. En ese momento, de alguna forma, con la auditoría, la Cámara le ordena a Bonadío que reabra la denuncia que yo había hecho porque ya la había cerrado. Recordemos que Bonadío hoy tiene una celeridad que no tuvo durante la era kirchnerista. Rafael Flores, usted fue el primero que levantó la mano y dijo hay corrupción alrededor de Néstor Kirchner y su entorno. Sí, sí la hubo. No digo que haya sido yo el primero, ni mucho menos, pero definitivamente lo que yo he sostenido siempre, y esto no hace más que confirmarlo, estas cosas no hacen más que confirmarlos, es que después de la experiencia de Santa Cruz, donde de alguna manera fueron ensayando las cosas que tenían que hacer después, no porque estuvieran pensando, no porque supieran que iban a llegar a la presidencia, pero lo hicieron, la realidad es que cuando Néstor Kirchner asume el gobierno de la Nación, inmediatamente crea un sistema organizado con un vértice muy claro para apropiarse de fondos estatales. Un sistema de corrupción organizado sistemático. Como nunca se había visto antes en la historia argentina, donde cada pieza funcionaba en razón de ese modelo de acumulación hacia el vértice del poder que Kirchner había definido. ¿Qué quiero decir con esto? Jaime no estaba de secretario de Transporte por lo que sabía del transporte. Lo único que sabía Jaime de Transporte era que los colectivos que lo llevarían de un lado a otro, porque jamás tuvo algo que ver con el tema. Bueno, la última vez que tomó un colectivo fue cuando vino de Santa Cruz a Buenos Aires, claro, ¿no? Para asumir. Para asumir. Pero la realidad es que era la persona indicada para llevar las valijas sin que se le moviera una pestaña a la Casa Rosada en la primera época, en la época donde todavía existían las valijas. ¿Por qué la obsesión por el dinero de Néstor Kirchner? Kirchner le dijo una vez a un funcionario de él muy cercano, vos podés hacerlo, yo no me voy a meter en lo que vos hagas, pero lo que no quiero es cuentas en el exterior. Kirchner le tenía mucho temor al tema de las cuentas en el exterior porque pensaba que eso podía ser rastreable y le podía llegar a traer problemas en el futuro. Entonces, empezó en la primera etapa, la acumulación era en efectivo, cuando yo decía esa voracidad patológica por el efectivo, era un cálculo. ¿Y dónde la guardaba? La plata se guardó durante mucho tiempo, se enviaba en bolsos a Santa Cruz y se guardó en las bóvedas que ellos tenían. Había bóvedas acuérdense de Lázaro Báez y su bodega. Sí. Bueno, eso era una de las en todo caso sería una de las bóvedas pequeñitas, pero la realidad es que el dinero se mandaba hasta que ese manejo ya no se podía sostener, no se podía seguir manejando efectivo en esas cantidades, trasladándolo en aviones y metiéndolo en lugares, en las estancias de Lázaro Báez, lo que fuera. Lo que el imaginario popular pueda creer era imposible, era necesario buscar algo más sofisticado. El problema es que eso aparece, lo más sofisticado, cuando Kirchner se muere. Y entonces allí es que se abre el lugar para que personajes como Fariña y el otro personaje también de la que ya no me acuerdo el nombre, también un muchacho joven que estaba en el mundo de las finanzas. El Ascar. El Ascar. Que Fariña y el Ascar aparecieran. O sea, ellos aparecieron para tratar de subsanar el problema. Cuando empiezan a tener protagonismo personajes que eran impensables que aparecieran en la época de Kirchner, como por ejemplo los hijos de Lázaro Báez, que son los que acercan. Le quería preguntar a Álvaro de Madrid, porque él, escribió un libro, ¿te acordás? Sí. Y hablaba de los timbales, ¿no? De las que habían quedado enterrados, que de alguna manera tienen correlación con lo que dice Flores. Sí. Primero decir que ninguno de los que está acá viene a hacer la crónica del día, ni a hablar de cosas nuevas. Todo esto lo hemos denunciado en distintos momentos y lo que nos muestra y queda en evidencia, que lo quiero dejar bien en claro, es la pesada decadencia que arrastran nuestras instituciones, el desvanecimiento y el deterioro de las instituciones, que no hemos podido investigar nada por años durante todo este tiempo. Esto me he cansado de decirlo. Tenemos democracia, pero nos falta república. ¿Y por qué nos falta república? Porque no tenemos organismos de control, no podemos controlar al poder. Incluso hoy, esta desesperación, por supuesto que es muy necesaria y debemos recuperar lo robado por la extinción de dominio, es la confesión de que nos ha faltado república y control
en la Argentina. Ahora, Álvaro, con denuncié... respecto que usted decía que el dinero se ponía en unas... a eso quería ir. Como unas, digamos, timbales, ¿no? Como una... Yo hice 2 denuncias, sí. Una en el 2007, la tierra pública, la hotelería y todo ese mecanismo para Sí. lavar dinero. Entretenernos con la declaración jurada en blanco, intentar justificarla de ese modo con ese lavado. Y una denuncia posterior, el último libro, el que señalás, que era La década enterrada, porque yo vi ese entierro. Viví en el lugar donde se llevó a cabo ese entierro. Entierro de dinero. El entierro de lo que fue todo este tiempo en la Argentina. El libro es La década enterrada, Cristina, las valijas y el plan mesiánico para volver. Es decir, todo lo que pasó. Y ahí detallaba el mecanismo, que lo hemos explicado acá en otras ocasiones, que había lugares de almacenamiento, de acopio y de distribución de dinero, que en la Argentina pululaban bolsos, valijas y bolsas de consorcio, y que todo ese dinero iba al sur, que ese dinero estaba en estancias y que en una última instancia, como era tanta la cantidad y ese mecanismo, los cuadernos y todo esto que sale hoy lo demuestra, era tanto, esas bóvedas transformadas en bodega y demás, el dinero se terminó enterrando, ¿sí? Lo que pasa que en la Argentina, ¿sí?, parece que todas estas cosas son de ciencia ficción, pero superan el surrealismo de García Márquez y de Macondo. Y ya seguimos, de la Madrid, porque queríamos preguntarle a Mora, porque acá está muerto Néstor Kirchner, está muerto Muñoz, 2 piezas clave en todo esto, pero ¿usted considera que con toda la información que hay, con todos los personajes que están vivos en todo esto, se puede cerrar bien esta historia? Sí, porque acá en la década kirchnerista no hubo delitos focalizados. Hubo una matriz de corrupción en donde, por eso en algún momento nosotros, junto a Elisa Carrió, denunciamos por presunta asociación ilícita. Y hay un escrito muy interesante en donde plantean ahí, dice el chofer, pensé que a partir de la muerte de Néstor Kirchner se iba a terminar esto, pero después existió una reunión entre la presidenta, Barata y De Vito y dijeron que tenían que seguir recaudando. Ahí es donde entra la responsabilidad de Cristina. Me parece que en realidad lo que marca claramente que había una conducción política detrás de esa organización. Y la segunda cuestión, el modus operandi fue en todos los hechos que se están investigando, tratar de tercerizar, sacarlo del control de la contabilidad pública y de las leyes de contabilidad en general, diciendo, le damos los recursos de las viviendas a Milagro Salas, a las organizaciones o a las madres de Plaza de Mayo y los Joclenders, o en este caso a la Universidad Tecnológica de Río Gallegos. Finalmente, detrás de esas máscaras de derechos humanos, social o académica, se escondía el no control y la corrupción. O sea que Cristina es responsable, o sea, acá no... Bueno, nosotros hemos presentado pruebas en ese sentido en su momento y creo que es la justicia la que tiene que avanzar. Me parece que esto tampoco podría haber sucedido si Scioli y Zanini eran presidente y vicepresidente, y vale la pena decirlo, porque la realidad es que también el impulso de estas causas se da porque hubo un cambio en el gobierno nacional. Pero Cristina está libre, ¿no? Y muchos dicen que el gobierno quiere que esté libre porque le conviene políticamente. Sí, porque tiene fuero. Y no, antes no tenía fuero. Quizás al que hay que preguntarle es a Pichetto, y algunos otros senadores que tienen que opinar fuero sobre lo tiene los fueros, a partir ¿no? de diciembre pasado, y hace 2 años y medio que salieron. La bolsa de López fueron en el 2016, en estos 2 años realmente se han dado un montón de diligencia de pruebas, se han acelerado muchas causas, bajo la situación de independencia de la justicia, que es lo normal que debe existir en una república, pero también bajo el impulso de un presidente que le dijo a Iguacel, auditá el tema de las rutas y terminó en una causa, auditá el tema de Río Turbio y terminó en otra causa. Y fundamentalmente porque también ha existido una transparencia que genera que tanto en rutas como en obra pública se puede haber hecho el doble con la mitad de presupuesto. Morán, le agradecemos, lo despedimos, sabemos que se tiene que ir, nosotros ya seguimos con... Sí, creo que sobre esto hay algunas cuestiones sobre las que a mí me interesa puntualizar, que posiblemente es reiterarse en las cosas que ya hemos dicho durante mucho tiempo, pero aquí uno siente que ¿qué estuvo haciendo la justicia mientras todo esto pasaba en la Argentina? Porque todo esto sucedía... Mirando para otro lado. Miraba absolutamente para otro lado. ¿Miraba o también era cómplice o recibían bolso también? Bueno, hay algunos casos, no quiero hacer ningún nombre en particular, pero hay algunos casos que se han comentado en algún momento donde se pensaba que
había algo más solamente que mirar para un costado. Pero el hecho objetivo es que la justicia no hizo absolutamente nada. El hecho objetivo también es que nada de este plan para apropiarse de fondos públicos hubiera funcionado sin la colaboración del sector empresario, que fue un cómplice muy entusiasta. Ahora vamos a hablar de eso. Tenemos un urgente... Sí, tenemos un último momento. Ahora vamos a volver. Atención, porque ya suman 6 las personas detenidas por los incidentes registrados en el acto de la conmemoración por la desaparición de Santiago Maldonado, del cual se cumple un año. Cuando estaban desconcentrándose un grupo de 200 personas, bueno, provocaron destrozos en las inmediaciones de Plaza de Mayo, sobre todo en el cruce de Diagonal Norte, de Diagonal Sur, entre Perú y Moreno. 6 personas detenidos, 4 hombres, 2 mujeres, resistencia y atentado a la autoridad. Intervino Policía de la Ciudad. Actualizaremos minuto a minuto justamente lo que esté sucediendo con los incidentes registrados hace minutos nada más. Bueno, y vamos a continuar este programa especial, este día especial. Está Rogelio Frigerio, ministro de Interior. ¿Cómo le va, Frigerio? Gracias. Buenas noches. Hablamos de la obra pública, ¿no? Porque en este país, históricamente, durante todos los gobiernos, la obra pública se la asoció con corrupción. ¿Cómo toma esto que está pasando? Bueno, lo peor, creo que lo más triste es que a nadie le sorprende esto, ¿no? Lo que estamos viendo hoy, en términos de la bolsa de la bolsa que volaba los momentos de López o de la Rosadita o de cualquiera de las cosas que vimos estos 2 años y medio, eso son páginas del cuaderno, de alguno de los cuadernos de Gloria que salieron a la luz ahora. Y a nadie nos sorprende, digo, todos sabíamos que había una matriz de corrupción en el gobierno anterior, como nunca se había visto antes en la historia, por más que comparto la obra pública en general, siempre estuvo asociada a la corrupción, y por eso es tan importante que nosotros hayamos desterrado de alguna manera esa asociación que había en la gente entre obra pública y corrupción, porque hemos cambiado la forma de licitar, porque hemos hecho todo transparente, online, y eso ha posibilitado que con la misma plata se pudieran hacer muchísimas más obras que en el pasado. Pero esto no es un hecho político. Lo que está pasando hoy en la Argentina es un hecho delictivo, es decir, la justicia está poniendo presas a delincuentes, a gente que se llevó a su casa la plata de los contribuyentes. Toda esta plata que se llevaron son rutas que no se hicieron, cloacas que no se terminaron, viviendas que no se hicieron, y eso es lo más importante, y por eso es tan importante que la justicia actúe, y también es igual de importante que la justicia recupere esa plata para que podamos hacer esas obras que necesita la gente. ¿Cristina tendría que dejar los fueros para que la causa judicial avance en forma fluida? Bueno, eso tiene que definirlo la justicia y tiene que definirlo después el Senado de la Nación. Espero que no haya nada que impida... ¿Usted qué piensa? Y yo espero que no haya nada que impida el normal funcionamiento de la justicia, que es lamentablemente también una novedad en la Argentina, ¿no? Que la justicia pueda actuar con las manos desatadas, libremente, que pueda investigar los hechos de corrupción independientemente del periodo que se intente investigar. Y creo que eso es un paso adelante. Usted planteaba, Marcelo, el tema de qué pasó en estos años, en los años donde Cristina no tenía fueros, por qué. Sí, no, pues digamos, le redondeo un poco la idea. Lo que siempre se ha dicho es que el gobierno no avanzó y no dio las pruebas suficientes porque le conviene a una Cristina complicada, pero a su vez candidata para confrontar con ella. Yo creo que es entendible que algunos crean eso, porque es la forma en la que se manejaron los gobiernos en el pasado, metiéndose en la justicia, decidiendo quiénes tenían que ser investigados o no, quiénes podían llegar a ir presos o no. Eso forma parte del pasado. Una verdadera república es la justicia, la que investiga y la que toma esas
decisiones como corresponde. Nos sirva o no nos sirva políticamente, eso es totalmente secundario. Hoy la justicia tiene totalmente las manos libres para investigar y meter preso a quien considere que haya sido culpable de llevarse los recursos de la gente. Frigerio, el kirchnerismo, ¿qué es lo que dice? La pone a salvo a Cristina Kirchner de todo eso, y Taijade, que es diputado nacional, está en el Consejo de la Magistratura, fue titular de la Inspección General de Justicia, dice que esto es toda una maniobra de Bonadío y de Marcos Peña, del gobierno, para perjudicar a Cristina, una persecución. Sí, para sacar, digamos, en el medio de una crisis económica, a hablar de corrupción y no de crisis económica. Yo creo que a medida que se van descubriendo cada vez más cosas vinculadas a la corrupción, muchas por denuncias de diputados, muchas por denuncias también o investigaciones que hizo la prensa, que ha sido muy importante en esto, y por supuesto también muchas por las denuncias, innumerable cantidad de denuncias que hemos hecho los funcionarios actuales respecto a lo que encontramos cada uno en su ministerio. Pero claramente esto no es un hecho político, y cada vez que se encuentran nuevas cosas, esta excusa pierde cada vez más sentido. Esto es un hecho delictivo, acá había una matriz de corrupción, y eso hizo que la gente lamentablemente asociara durante muchos años la obra pública con la corrupción, cuando la obra pública tiene que ser sinónimo de lo que es hoy, de solución de problemas concretos de la gente. Rogelio, mire, vamos a escucharlo a Rossi, que precisamente plantea esta tesis. Bonadío es antónimo de justicia, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que Bonadío siga atendiendo en las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, cuando es manifiesta la enemistad de Bonadío para con Cristina, para con todo el kirchnerismo, es una situación absolutamente irregular, digamos. Encapsulan a Cristina, ¿no? Yo entiendo que es difícil, ¿no? Es difícil para ellos tener que enfrentar esta evidencia tan clara de que acá había una matriz delictiva asociada con la obra pública. Lo entiendo, seguramente hay gente honesta que compró el relato y que creyó en algunas de las cuestiones épicas, entre comillas, que intentaba llevar adelante el gobierno anterior, y que fue intentando justificar en estos años todas las cuestiones que se iban dilucidando, descubriendo, pero la evidencia es cada vez más fuerte, ¿no? Y me parece que cada vez es más difícil defender lo que se hizo, porque insisto con este punto, cada robo, cada plata que se llevaban estos funcionarios a su casa y a su bolsillo son menos obras públicas para la gente, y menos obras públicas para la gente es rutas en donde se siguen muriendo los argentinos, son argentinos que no tienen agua potable y cloacas y terminan enfermándose, son obras que no se hicieron y en consecuencia seguimos teniendo inundaciones. Bueno, todo eso estamos tratando de evitarlo y de hacerlo hoy en día, pero después de muchos años de desidia y de obras que no se hacían porque había gente que se llevaba. Rogelio, le quería preguntar, hay muchos empresarios detenidos, algunos están prófugos. ¿Estos empresarios estaban participando ahora en las licitaciones? Bueno, hay empresas que sí, otras que, merced a que fuimos encontrando cuestiones irregulares, sacamos del registro nacional de constructores, y otras que evidentemente si la justicia avanza vamos a sacar de la lista y no van a poder participar más en licitaciones de obras públicas. Pero evidentemente para que haya un hecho de corrupción no solo hace falta un funcionario corrupto, sino también un empresario dispuesto a pagarlo, y está bien que la justicia actúe sobre los dos, ¿no? Sobre el funcionario corrupto. Que es como un hecho nuevo en esta investigación, porque siempre aparecían los funcionarios y no los que corrompían, ¿no? Es muy importante que esto empiece a ocurrir también, porque claramente hacen falta dos. ¿Y qué pasa con Javier Sánchez Caballero de ICSA, que era una empresa del grupo Macri? Después pasó al primo y ahora es de Midlin, ¿no? Digamos, ¿lo van a proteger? Pero en esta Argentina no se apaña a nadie más. Somos todos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Algunos no lo entienden todavía, pero más vale que lo terminen de entender. En la Argentina del cambio, en la Argentina de Cambiemos, somos todos iguales ante la ley y todos tenemos que rendir cuentas ante la justicia de la misma manera. Frigerio, ustedes están negociando la continuidad de la obra pública, más allá del ajuste con los gobernadores, con intendentes. ¿Cómo van a hacer para garantizar que no haya corrupción en la obra pública? Bueno, como en la provincia, donde hay plata de la nación, por supuesto. Como lo estamos haciendo en estos 2 años y medio. Garantizar que no haya corrupción no se puede. Lo que hay que hacer es generar un sistema transparente para minimizar
los hechos de corrupción y para que haya control y para que la justicia pueda actuar y los mecanismos de control también puedan actuar. Por supuesto, lo primero era desmantelar esa matriz de corrupción que se había armado en el gobierno anterior. Eso se hizo rápidamente y se avanzó en cambios que han hecho mucho más transparente las licitaciones, los mecanismos de adjudicación. Hoy hay mucha más concurrencia, mucha más competencia, muchas más empresas que están dispuestas a participar y esa mayor competencia ha hecho que los precios de las licitaciones hayan caído significativamente y le han permitido al Estado ahorrar y hacer más obras con los mismos recursos. Rogelio, disculpa un minuto, vamos a las redes están que arden, Marina. Sí, Marcelo, porque vamos a repasar algunas de las cuestiones que se vieron en las redes sociales a partir de esta información y a partir de esta noticia de gente con participación, ¿no? En el último gobierno, por ejemplo, Elisa Carrió dice: Barata es mi principal acusado junto a Cristina y Néstor en el vaciamiento de YPF. El juez Lijo nunca hizo nada porque Freddy es íntimo amigo de Olazategui, textual, debido y Barata, escribía temprano Elisa Carrió. Gregorio Dalbón, abogado de Cristina en causas civiles. Lo mejor que le podría pasar a Cristina es una arbitrariedad de Bonadío y una traición del Senado en materia de desafueros. La hacen presidenta sin campaña y los aportantes serían Pichetto y Bonadío. Hasta Unidad Ciudadana ahorraría dinero. Dalbón, habitualmente muy irónico. Margarita Stolbizer, en una serie de tweets, destacamos algunos: no es suficiente mientras la señora jefa de la banda siga sentada en el Senado, amparada en sus fueros y protegida por sus colegas. Hay que aprobar desafuero y que rinda cuentas ante la justicia por una riqueza injustificada. Uno de los mensajes de Margarita Stolbizer. Aníbal Fernández compartía la información de otro colega de La Nación y ponía: vergüenza, un escribano da fe de los hechos que se exhiben. En el derecho argentino, las anotaciones de un chofer sobre hechos de un tercero son tomados como indicios probatorios. Se les cae la economía a pedazos y lo quieren tapar con esto. A propósito de lo que dice Aníbal Fernández, es una de las cosas que yo escuché del kirchnerismo. Decir, bueno, esto el gobierno lo está usando para atrapar la crisis económica. Pero es natural, porque ellos hacían eso, manipulaban a la justicia, ponían temas sobre la mesa para distraer a la opinión pública. Y está bien que crean que otro lo hace porque era la forma que tenían ellos de gobernar, pero no entienden que la Argentina cambió. No entienden que pero hoy hay un gobierno les vino que bien respeta la independencia de poderes. Le vino bien, digamos, esta denuncia. Digamos, porque, por ejemplo, hoy aumentó, le digo, transporte, bueno, combustible aumentó estos días, aumentó la luz, aumentó la prepaga. Bueno, son parte de la mentira del kirchnerismo, son parte de lo que le mintieron a los argentinos durante muchos años, que los servicios públicos podían ser gratis o podían costar una mínima parte de lo que sale producirlos. Por eso casi la Argentina termina siendo como Venezuela, no solo en términos de corrupción, sino también en términos de lo que hoy ocurre en ese país latinoamericano, donde no hay agua potable para nadie, donde no hay energía, donde no hay combustible, uno de los países principales productores de crudo del mundo. La Argentina iba camino a ser Venezuela y por suerte logramos cambiar a tiempo. Está bien, eso aparentemente es cierto, habría que ver qué pasaba, pero lo que es cierto es que la inflación se ha recalentado, ya el presidente admitió 30%, algunos economistas dicen que más. Eso con lo vive la gente, digamos. Por supuesto, por supuesto. Y en las tarifas a esto le van a agregar más inflación, ¿no? A la gente, ¿no? Para mí esto no tiene nada que ver con la realidad económica que vive el país, con los problemas económicos que estamos atravesando. Esto es un hecho, insisto, no tiene nada que ver con la política, por más que funcionarios del gobierno anterior intenten mezclar las cosas. Esto es un hecho delictivo. Y la cuestión de la economía, por supuesto, es una cuestión que nos preocupa. Estamos trabajando para lograr salir definitivamente de esta crisis cambiaria que sufrió la Argentina. Creo que estamos en el camino correcto. No diga crisis que se va a manejar Macri, yo creo que la Argentina pasó una crisis cambiaria, evidente, y eso tiene una consecuencia en el nivel de actividad. Lo que estamos haciendo es tratar de que ese enfriamiento del nivel de actividad, tengamos en cuenta que la economía venía creciendo hasta marzo de este año, dure lo menos posible y que la Argentina vuelva a crecer lo más rápidamente que se pueda. Ahora, Frigerio, ¿cómo va a ser? Porque bueno, en medio de toda esta crisis, tormenta, como cada uno quiera llamarle, Macri lo llamó y le dijo que se ocupe de los gobernadores, que lo tranquilice, que salga el presupuesto. ¿Cómo va a ser para lograr el apoyo del peronismo, de la oposición, al presupuesto?
Bueno, nosotros la ley, ¿no? En estos 2 años y medio, un poco más de gobierno, de un gobierno con una debilidad evidente en términos del apoyo en el Congreso, ¿no? Asumimos con 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores y tenemos solamente 5 gobernadores sobre 24. No podemos ocultar esta debilidad. Y sin embargo hemos podido sacar muchas de las leyes, prácticamente todas las leyes que necesitamos, con la ayuda de una parte importante de la oposición, que ha demostrado, en muchos casos, en la mayoría de los casos, apoyo a la gobernabilidad. Y también entender que hay alguien que ganó las elecciones y que tiene que tener cierto apoyo para cumplir o llevar adelante sus políticas. Y en esa línea esperamos seguir trabajando. ¿Usted piensa haber un acuerdo, digamos, se va a aprobar el presupuesto? Bueno, estamos trabajando para eso. Yo creo que hay un avance muy importante en la política que a veces no se toma dimensión. Hoy hay muy pocos que ponen en duda que la Argentina no puede vivir eternamente de fiado, de prestado, que la Argentina necesariamente tiene que ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas, que hay una vinculación estrecha entre inflación y déficit fiscal, y hasta que realmente no terminemos con el déficit fiscal, no vamos a poder domar el flagelo de la inflación. Y creo que esas coincidencias no existían en el pasado. Hoy lo que estamos discutiendo es cómo llegamos al equilibrio de las cuentas públicas, no si es necesario llegar. Y yo creo que ese es un paso importantísimo para la Argentina. Frigerio, usted está en contacto con los gobernadores. ¿Qué quieren a cambio de aprobar el presupuesto? ¿Plata, obras públicas? Bueno, también hay un dato muy importante. Nosotros hemos, a partir de la asunción del presidente Macri, hemos puesto un punto de inflexión en el deterioro del federalismo en la Argentina. La Argentina se estaba transformando en un país unitario, donde los gobiernos, sobre todo el último, concentraban recursos en el gobierno central para después, de alguna manera, disciplinar a los gobernadores y a los intendentes que pensaban distinto. Eso se terminó con el gobierno del presidente Macri y empezó un cambio. Las provincias empezaron a recibir muchos más recursos automáticos de libre disponibilidad que los recursos discrecionales. Y esto también ha provocado que provincias que estaban quebradas cuando nosotros asumimos, yo recuerdo que en diciembre del 2015 tuvimos que rascar la olla de donde no había para ayudar a que provincias pudieran pagar los sueldos y los aguinaldos de ese año, hoy estén la gran mayoría en equilibrio y camino al superávit. Y eso está bien. Ahora, como la Argentina todavía tiene un problema grave fiscal, necesitamos la concurrencia, el apoyo de las provincias para poder poner esto en caja. Y las provincias, el dato interesante, es que este apoyo que les pedimos no va a condicionar el hecho de que el año que viene reciban más recursos en términos reales de lo que recibieron o de lo que están recibiendo este año. Es decir, aún ayudándonos, van a seguir teniendo más recursos el año que viene que los que recibieron este año, y yo creo que eso es lo que va a facilitar la posibilidad de un acuerdo. ¿La provincia de Buenos Aires va a ser un aporte, va a ser un ajuste? Bueno, por supuesto. Todas las provincias tienen que ser tratadas de manera igual, y la ciudad también, por supuesto que sí. Antes de terminar, yo quería hacer una pregunta, porque uno de los problemas que está enfrentando Cambiemos en este momento es el tema de los aportes de campaña, ¿no? Por las denuncias de aportantes que dijeron, yo no aporté a la campaña. ¿Cómo lo toma usted? Yo creo que claramente la Argentina tiene un problema en términos del financiamiento de la política y de los partidos políticos y de las campañas. Y por eso trabajamos durante un año en una iniciativa legislativa que ya está hoy en el Congreso para modificar la forma en la que se financia la política. Y hemos propuesto que sea todo bancarizado, que ya no haya más efectivo, que haya muchos más controles, que se transparente realmente la forma en que se financian las campañas y los partidos políticos, porque evidentemente teníamos un problema. Ahora, si hubo algo ilegal, la justicia es la que tiene que investigar, en este caso la justicia electoral, y como en todos los casos, también en este tienen las manos totalmente libres, desatadas, para investigar lo que entiendan que haya que hacer. Rogelio Frigerio, gracias por estar acá. Bueno, estamos con una pausa. Sí, vamos a cerrar la mesa. Está ahí Rafael Flores, está recibiendo mensajes, parece. Y Álvaro de la Madrid. Álvaro de la Madrid. O sea, Álvaro, ¿y todos esos millones de plata en efectivo, dónde están? Bueno, la corrupción ha sido tan grande, ha sido tan monumental. Yo he dicho durante todos estos años que los Kirchner organizaron el gobierno para poder delinquir, y esto ha quedado demostrado. Hay dinero invertido de la corrupción, que es estancias, tierras, hoteles, cuentas,
y el dinero no invertido de la corrupción, ¿sí? El que no se pudo sacar al exterior, el que no está en ninguna cuenta a nombre de UTES y sociedades, incluso a nombre de extranjeros, todo ese dinero viajaba a Santa Cruz y es el que se terminó enterrando para ponerlo a resguardo, porque algo había que hacer con esa magnitud tipo del dinero. Escobar Gaviria. Bueno, por eso te decía, mira, yo te quiero dar esto como reflexión. Durante todos estos años, yo, con muchísimos amigos, gente que quiero y que respeto mucho, y con personas que no son amigos, pero que también respeto mucho, todos me decían, en algún momento del derrotero de estos 12 años, Álvaro, ¿no estarás exagerando? Y uno lo entendía porque realmente se daba cuenta que era muy difícil que pudieran entender verdaderamente lo que estaba pasando. Hoy queda demostrado, pero no tenemos la posibilidad de que se rinda cuenta. Esta palabra, que es una palabra inglesa, tiene origen en Inglaterra, la rendición de cuenta, que tiene que ver que todo aquel que pasa por la función pública debe explicar todo aquello que se le solicita. Cristina, debemos lograr que se produzca el desafuero y Cristina, si queremos ser un país normal, debería ir presa. Rafa Flores, dentro de la matriz de corrupción del kirchnerismo, el pacto de silencio funciona. Usted fíjese cómo saltan muchas de estas cosas, al margen de las denuncias que hacen ustedes, porque hablan ex esposas o porque hablan como el varijero Fariña, gente que no es del núcleo del kirchnerismo. Hasta ahora. No, definitivamente. Lo que pasa es que se les hace muy difícil a alguno de ellos pensar que denunciando a los otros va a salvar su suerte. En realidad los que están presos son personas que están presas por haber cometido delitos serios. El caso de Vido, el caso de López. López, ¿qué puede decir después de haber tirado los bolsos con bolsas llenas de dólares? Se pensó que Lázaro Báez iba a ser arrepentido, pero ni él ni la familia... No, ninguno de ellos lo va a hacer, Jaime tampoco lo va a hacer. La realidad es que poco se sabe sobre dónde está realmente el dinero que salió de la obra pública. Yo a esta altura del debate tengo mis dudas acerca de que eso pueda estar enterrado, pero la realidad es que eso es un misterio y se verá. Las investigaciones avanzarán en la medida que se pueda. Sí me parece que estas últimas informaciones que estamos recibiendo, este último hecho, tendría que hacer reflexionar a los legisladores, tanto senadores como diputados, con relación a este tema de los fueros. Yo tengo un enorme respeto y un gran aprecio por Miguel Pichetto, pero creo que en esto están equivocados. Creo que el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación no pueden ser aguantaderos de personas procesadas por delitos graves. Si una persona es inocente, no tiene ningún inconveniente en ir a la justicia. Bien. Gracias. Le agradecemos a los Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa se viene la bomba. Sí, claro. ¿Quién es el culpable? ¿Viste como la canción? Sí. Así es el título. ¿Quién es el culpable? Y después, Marcelo, todo el debate sobre el tema de la despenalización del aborto, porque no hubo dictamen. El miércoles que viene, en este horario, va a estar tratando... Final abierto todavía, Final ¿no? abierto. Bien, en instantes, en A2 Voces, no te lo pierdas. Ahí está, la bomba de las 11, un poquito demorada, porque hoy está bien. Bien, Hoy no tenemos me la quejo. autorización de Sí. Marina. Hoy no me quejo. Hoy fue el Bueno. día, pero dentro más o menos... Me reclaman, pero ¿Quién yo es voy a el ser culpable? buena. ¿Viste la canción? Sí. ¿Quién es el culpable de todas estas Sí. penas? Bueno, ¿Quién es? Es lo que vos hablabas recién con Frigerio, con respecto al tema del financiamiento en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Viste que se tira la pelota para, bueno, el futuro, esto, presentado. Lo concreto es que acá hubo un financiamiento aparentemente ilegal, no solo porque se usaron personas que estaban carenciadas, que reciben planes sociales, sino que, y este es el gran ruido dentro de Cambiemos, que usaron a todos los candidatos a concejales, candidatos a intendentes, le dijeron, che, a vos, y le pusieron y no sabían. Y la mayoría ni lo declaró en su declaración de impuestos porque se está enterando ahora. Eso es lo que está creando mucho ruido en la provincia contra María Eugenia Vidal. Obviamente la tratan de proteger, hubo un intento de todo su núcleo comunicacional, pero obviamente la denuncia tiene bastante contundencia, ¿no? Porque se está comprando. Ahora, dentro de Cambiemos en la provincia, ¿a quién culpan
de que trascendió, hizo trascender la información. Y hay dos versiones. Digamos, la oficial y la blue. ¿Sabrá que lo culpan a él? La oficial o la blue. La oficial es el culpable de la filtración es Hugo Moyano. ¿Hugo Moyano? Sí. Me sorprendí. Y que fue una acción contra su eterna rival Graciela Ocaña. Esta es la versión oficial. Es una bomba. Internamente. La versión blue no fue Hugo Moyano. Fue Daniel Angelici. Epa. Que tiene una enemistad manifiesta con María Eugenia Vidal, que se enteró de esto y empezó a trascender. O sea, está el hombre de Macri en la justicia, en las sombras. Del fútbol, de muchos lados, ¿no? Pero que también tiene su manejo propio, tiene su acción dentro del radicalismo de la provincia. Bueno, ahí está. La versión oficial, digamos, interna, nadie la va a admitir, es que Hugo Moyano le quiso pasar una factura a Graciela Ocaña y dio a trascender esta información que la obtuvieron, no sé de dónde. El punto es cómo obtiene la información Hugo Moyano. Y la otra es que Angelici le pasó una factura a María Eugenia Vidal. No andan bien la relación entre... Lo concreto es que más allá de quién fue, es si esto es verdad o no, y obviamente tiene que haber... Si es verdad, tiene que haber un responsable, y si no es verdad, viene a aclararlo todo, ¿no? Y nos metemos con lo que pasó, Marcelo, hoy en el Congreso de la Nación con el dictamen que no fue... El no dictamen, en realidad, en este momento, cuando parecía que no le faltaba ningún condimento a esto camino al recinto, el 8 pasó algo adicional hoy, que es que finalmente no hubo dictamen. Varias cosas, porque esto terminó por momentos, parecía una discusión técnica de artículos de reglamento entre Pichetto y Pinedo según interpretaciones. Marina, o sea, estaba la ley aprobada en diputados. La ley está la media sanción de diputados. Y después estaba el proyecto de introducirle modificaciones. Ayer, hasta última hora, se estuvo debatiendo en esto que es modificaciones a esta media sanción que sale de diputados. Digamos, algunos son 3 puntos de acuerdo. Para que haya más consenso en la aprobación. Para que haya consenso, exactamente. Se pensaba que era la salida eso. Es la alternativa que vienen encontrando algunos a que pueda salir una ley. Esto implicaría que la ley tenga que volver a diputados. Lo que se pretendía firmar el día de hoy era esto. ¿Qué es lo que pasó? Son 53 miembros, uno se abstiene, 26 firmaron este dictamen, no es votaron a favor, sino que firman el dictamen. No había dictamen de rechazo, era simplemente este dictamen de aprobación, llegó a 26 votos. Según las distintas interpretaciones de reglamento, se consideraba que tenía que llegar a 27, ahí no estuvo, con lo cual la realidad el día de hoy es que no hubo dictamen. O sea, en principio, el miércoles próximo se trata... La media sanción del proyecto. ¿Sabes cómo va? No, es que ¿sabes? Este va a ser el punto, Marce. Nada es tan sencillo. El miércoles que viene va a arrancar la discusión a ver qué se discute. Imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque hay una interpretación que dice, acá había una voluntad política de discutir este proyecto, se considera que con 26 votos se puede avanzar, que se discuta esta situación. Los que se oponen a la legalización... porque lo que se opone a la legalización parece que son mayoría. O sea, no, es que ellos no quieren... A ver, ellos... Por eso digo, va a votación esa que es lo que se discute va a perder. ¿Sabes qué? El día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. No está claro, Marcelo. Básicamente lo que sí está claro es que aquellos que se oponen a la legalización quieren que lo que se discuta sea el proyecto de diputados, porque entienden que ahí tienen más chance de obtener los votos. Al día de hoy habría ¿cuántos votos en contra? 35 votos en contra es alguna de las cuentas que se hacen. Marcelo, pero digo, a ver, hasta último momento en diputados había un conteo en contra. No, la realidad en esta clase de votaciones exactamente es que hasta el momento que se vota no está claro. Hay un juego entre una abstención, una ausencia supuestamente confirmada. Se especulan que puedan ser más. Hay indecisos. Por eso te quería preguntar si los 35 son consolidados o no. No, nada está consolidado fuera de los que le han puesto la fuerza a esto. Pero un detalle más, perdón, que se trate finalmente el proyecto que salió de diputados no quiere decir que tenga que ser a un pleno. ¿Qué es lo que podría pasar? Que se apruebe en general y que se discuta después artículo por artículo. Que ahí, en ese acuerdo, se pueda discutir de todas formas y que vuelva a diputados. Bueno, vamos a hablar. Está Jamín Stuart. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jamín? Gracias. Y Mariano Barrio, colega. Distintas posiciones. Jamín, ¿vos cómo lo ves esto?
Mira, hoy dio un giro como bastante enroscado. Recién, incluso con Mariano fuera de cámara, tratábamos como de entender todos los pasos que dio hoy el proyecto de ley. Yo creo que hay que seguir debatiendo. La postura de la campaña hoy, incluso desde ayer a última hora, fue bastante contemplativa en cuanto a las posibles modificaciones. Nosotras lo que queremos es que la ley salga. En varios aspectos se fue flexibilizando, incluso previo a diputados también hubo cierta flexibilización en cuanto al proyecto original. Para nosotras lo importante es que la ley salga, es que esto deje de ser como basura escondida debajo de la alfombra, porque es que aunque no querramos verlo y aunque no lo legalicemos, esto sigue siendo algo real, el aborto existe. La manera de corregir el rumbo, en todo caso, para quien se siente horrorizado por una realidad tan fuerte como es la del aborto, es justamente legalizarlo para visibilizarlo y para empezar a regularlo, para que el Estado empiece a regular esta realidad. Si no lo legalizamos, va a seguir existiendo desregulado. Entonces las mujeres van a seguir arriesgando su vida, entonces no va a haber un límite de tiempo para realizarse un aborto. Vamos a tener mujeres que van a seguir abortando en cualquier momento del embarazo, libremente. Vamos a seguir abonando a una industria, además que es una industria bastante oscura, porque es un negocio en donde no hay voluntad de transformación de la realidad de esa mujer. Una mujer cuando aborta clandestinamente no se lleva absolutamente nada de esa experiencia. No se lleva ninguna herramienta de educación sexual, ningún plan de anticoncepción para no volver a pasar por lo mismo. El abortero clandestino lo único que quiere es que esa mujer se vuelva a embarazar para que vuelva a pagarle para seguir sosteniendo el negocio. Jazmín, si nosotros estamos horrorizados frente a esa realidad, lo primero que tenemos que hacer es legalizarlo para que el Estado lo regule, lo limite, para tener estadísticas controlables. El sector que esta noche vos representás, ¿estaba de acuerdo con modificar, por ejemplo, las semanas de gestación, la objeción de conciencia que sea para instituciones, digamos, modificar eso para que salga la ley? Mira, ideológicamente no sería necesario modificar esas cosas, pero estamos tan en favor de que la ley salga que ayer hubo un acuerdo interno al respecto. Lo que pasa es que hoy se vuelve a trabar. Y lo más triste de todo esto es que no hay una contrapropuesta. No hay una contrapropuesta. Es prácticamente seguir sosteniendo esta situación de clandestinidad, como si al mirar hacia otro lado esta realidad dejara de existir. Y es una postura infantil. A ver, Mariano. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo les va? No, nosotros sostenemos que la legalización, como decía Yasmín, el aborto es una tragedia, es una aberración de la vida de una persona. Yo no dije que es ni una tragedia ni una aberración. No, una tragedia porque es clandestino, porque ocurren muchas cosas malas. La clandestinidad es una tragedia. La clandestinidad, sí, es una tragedia porque lo que ocurre es un aborto, es la eliminación de una vida humana que muchas veces deriva en problemas para la mujer, y esto no se va a eliminar con la legalización. Al contrario, la legalización va a aumentar esta tragedia porque está claro y está visto que en todos los países en donde se legalizó el aborto a partir de la legalización aumentó exponencialmente. Y respecto a lo que pasó hoy lo que ocurrió fue que no hubo dictamen de comisión. Esto fue una primera muestra de debilidad de la postura abortista, porque no pudieron imponer un dictamen de modificación. Lo que va a pasar la semana que viene es que se va a votar, o se va a poner a consideración el dictamen de la Cámara de Diputados, que es un dictamen realmente aberrante, porque tiene una serie de puntos que son muy cuestionables, y ahí esa suerte y verdad en cuanto a si se rechaza o si se aprueba. Si se aprueba, como decía Marina, vendrá la discusión de las modificaciones. Pero hay una amplia posibilidad de que se rechace porque ya hay un piso de 35 senadores que está hablando de rechazo. Prácticamente sus nombres son públicos. Hay muy poca posibilidad de que se echen atrás. Quedarían muy expuestos. ¿Y de que no vaya alguno? También quedarían muy expuestos. Nosotros estamos llamando y exhortando a la Casa Rosada de que no haya operadores entre bambalinas que puedan llegar a torcer voluntades a último momento, y también a los gobernadores, porque la vez pasada en diputados hubo un gobernador que dio vuelta 3 votos a último momento, pero no solamente está ese piso, también tenemos la información de que hay algunos de los que hoy figuran como indecisos que podrían votar en contra, y hay propuestas alternativas. Lo que están hablando muchos peronistas
que quieren votar en contra, entre ellos Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera, Guillermo Snopek e incluso Omar Perotti, que hoy figura como indeciso, es hacer una ley que descriminalice a la mujer, modificando el Código Penal, transcribiendo el fallo FAL, que es el fallo que le permite a las mujeres el aborto no punible en caso de violación, transcribiéndolo al Código Penal. Es decir, modificar el Código Penal, despenalizando o tornando no punible el aborto en violación y generando un sistema de penas para la mujer que no sea carcelario y manteniendo el delito del aborto. Porque si uno saca el delito del aborto... mantendría penas a la mujer que aborte. Mantendría penas, pero penas de otro tipo, no carcelarias, eventualmente. ¿Y vos cómo lo ves? No, me parece muy curioso porque en realidad el aborto no punible, el aborto por causales, el aborto en caso de violación, hay una ley de 1921, desde ese momento ya es ley, y hay un montón de provincias que no aplican, en particular muchas provincias del norte que coinciden con las provincias de los senadores que Mariano estaba nombrando, en donde la situación es alarmante porque tienen los índices de embarazo adolescente más altos, tienen la mayor tasa de denuncias por abuso, niñas abusadas intrafamiliarmente. En Salta, sin ir más lejos, vos nombrabas al gobernador Urtubey, el año pasado 187 niñas de entre 10 y 14 años parieron, niñas en su mayoría producto de violación. La Iglesia no permite la llegada de la educación sexual a las escuelas. Entonces, ¿cuál es la alternativa realmente para realidades como las realidades que se están viviendo en el norte? ¿Cuál es la alternativa? Chicos que no acceden a educación sexual. Tasas de violación altísimas, tasas de egresos hospitalarios por abortos clandestinos también alarmantes. Es una zona que básicamente está prendida. Para vos, que si no se aprueba la ley es un gran retroceso. A lo que yo me refiero es a la doble moral y al nivel de hipocresía que se maneja en algunas áreas, ¿no? Porque con realidades tan alarmantes y de un estado de vulnerabilidad tan grande para niñas y mujeres, que los senadores digan que ahora tal vez van a pensar en un proyecto para descriminalizar a las mujeres que aborten en caso de violación, esa posibilidad ya existe. Y hubo decretos que frenaron el aborto no punible, el aborto en casos de violación en todas esas provincias. Si ya tuvieron la chance de hacer eso y no lo hicieron. ¿Qué tenés para responder, Mariano? No, que en todo el discurso de Jazmín, a quien respeto muchísimo, estuvimos hablando fuera de cámara muy amistosamente, no aparece el niño y la vida del niño por nacer, el resguardo al derecho humano más fundamental, que es el derecho humano a la vida desde la concepción. Todas son tragedias, todas son, digamos, acusaciones hacia los senadores, hacia los sectores de la Iglesia, hacia los sectores que nosotros queremos defender la vida, y nosotros lo que queremos es defender la vida del niño que está dentro del vientre. ¿Y no te importa una nena de 10 años violada por su padrastro? ¿Vos querés que esa niña tenga que dar...? Ese caso ya está previsto en el fallo FAL. Sí, pero no se respeta. ¿No se respeta? No. Mirá, el caso de Salta que vos mencionaste. Hubo un decreto desde 2012 hasta hace unos meses. Un protocolo que frenaba el protocolo de adhesión a la ley nacional. De todas maneras, ese caso ya está resguardado por el fallo FAL y es algo que además va a venir ahora en la próxima discusión del Código Penal. El Poder Ejecutivo viene con una discusión de un nuevo Código Penal en donde va a establecer en los artículos que conciernen a la violación un texto igual al caso FAL. Es lo mismo que quiere hacer el senador Perotti y todos estos gobernadores, senadores peronistas, que quieren reproducir el fallo FAL en el nuevo Código Penal. Con eso lo que quieren es dar una señal al tema violación, que es el... Pero igual eso va a largo, ¿no? Claro. No. Y tiene que hacer una ley nueva. No, es una modificación del Código Penal, se hace en 5 minutos. Es decir, si vos modificás, haces una ley... 5 minutos, Mariano. Haces una modificación, no, se tendrá que discutir, pero digo, acá discutimos 4 meses del tema del aborto y se puede discutir una nueva modificación del Código Penal y además una nueva ley de salud reproductiva. Por ahí me interpreté mal, ¿no es patear la pelota a la tribuna? Digamos, no, es rechazar el aborto libre y restricto, como viene este proyecto, que es realmente, no es una despenalización, sino que es la legalización del aborto, y cuando vos legalizás un delito o la eliminación de una vida, generás un derecho positivo. Al generar un derecho positivo
Esperame un segundito Tenemos que porque cambiar el micrófono. se cortó el micrófono. micrófono. Sí, Jazmín. Que, no. Aprovechá que se le cortó el micrófono. Sí, no, con todo respeto, me parece que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito lleva 30 años. 30 años trabajando para encontrar una ley que tenga acceso a un debate en el Congreso. Esta es una oportunidad única. Creo que lo que sucedió el 13 de junio, lo que sucedió en las calles... Si se frustra el miércoles, o sea, si se rechaza la ley, sí, ¿lo van a ver como un fracaso? Como de ninguna manera. Yo creo que desde que la ley empezó a debatirse en el Congreso hubo un despertar de conciencia enorme, masivo. Creo que todos nos estamos reeducando, estamos además enfrentándonos a realidades que ocurren en nuestro país de las que tal vez no éramos conscientes. Estamos empezando a ver la realidad de las mujeres en este país. Nos estamos enfrentando también a una educación política fuertísima. Yo creo que el debate en diputados aquella noche del 13 de junio nos hizo tomar conciencia de la importancia que tienen todos esos nombrecitos que están en las listas cuando nosotros metemos nuestra boleta en la urna, porque realmente hubo algunas declaraciones nefastas esa noche y uno no puede creer que esos sean los representantes de nuestro pueblo, ¿no? Entonces me parece que el saldo es positivo y que además hay algo que comenzó y no hay vuelta atrás. Las mujeres nos despertamos y no hay vuelta atrás, y pelear por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es solamente la punta del iceberg. Hay un montón de derechos que vamos a empezar a negociar. Se te había cortado el micrófono. En todas las provincias que mencionaba recién Jazmín, la ola celeste está creciendo, ¿no? Si hubiera una gran tragedia como la que describe Jazmín, en esas provincias habría una gran ola verde, y lo que hay es una gran ola celeste. Es decir, cada vez hay más manifestaciones callejeras y demás que están pidiendo defender la vida. Y hay que plantear y hay que informar, digamos, sobre lo que es este proyecto de ley, para que la gente lo sepa. Este proyecto de ley permite la eliminación de la vida hasta la semana 14. Hasta la semana 14 el bebé ya tiene, embrión. Es un embrión, pero bebé la primera, desde el nacimiento en adelante. adelante. Cuando la madre va y le pregunta al obstetra. Ya te escuché decir eso en un programa de televisión. Sí, claro, pero no es la verdad. No, depende del caso. Pero déjame terminar. Si fuiste violada no vas a preguntar eso. Jazmín, por ejemplo. favor, déjame hablar. Dale, te dejo, dale. Se interrumpe la vida del bebé, que ya tiene 14 semanas. A esa altura ya tiene huellas dactilares, tiene 140.000 millones de células nerviosas en la cabeza, se mueve, tiene reflejos. El corazón late desde la quinta semana. Eso ya es para nosotros una aberración realmente muy fuerte. Pero además se permite el aborto no punible en cualquier etapa posterior al embarazo si hay una causal de riesgo de salud psíquico o social. Si la madre encuentra que tiene problemas económicos o que puede tener problemas sociales por la gran cantidad de hijos que tiene, o porque ya tiene 2 hijos y un tercero le generaría un problema, o si se separó del marido, o si tiene algún problema laboral, la mujer pasa a tener derecho, con su sola declaración ante un médico, sin que medie ninguna institución, ni la justicia, ni ninguna institución estatal, con su sola declaración ya tiene derecho a abortar, a eliminar a ese hijo por el solo hecho de sentirse mal momentáneamente, que no se sabe si a lo mejor en el futuro podría recuperar su situación. Pero no solamente eso, tiene derecho a hacerlo en 5 días. Y si el médico no le hace el aborto en 5 días, figura el artículo 2. Proyecto, digamos, estamos describiendo el proyecto. Si el médico no lo hace en el tiempo que regula la ley, ahí lo pueden acusar de dilatar, obstruir o postergar el aborto. El médico puede ser penalizado con 3 meses a 1 año de prisión. Esa es una de las modificaciones que llegaron a flexibilizarse. No está modificado eso ahora. Está el proyecto vigente. Por ahora no, porque quedó todo en suspenso, pero sí había una intención de flexibilización. Bueno, si hubieran averiguado antes de... Mariano, y bueno, el miércoles próximo se debate, seguramente los vamos a volver a invitar. Lo único que quiero decir para cerrar es que la interpretación que acaba de hacer Mariano de ese punto de la ley, que tiene que ver con la salud de la mujer gestante, la salud social, física, psíquica, es una interpretación. No es una interpretación. Es lo que pasa en todos los países abortistas y es lo que dice la ley. La salud considerada como derecho humano está interpretado en todos los tratados internacionales de derechos humanos, que tiene que ver con la salud
física, psíquica y social. Estos dos últimos ítems se agregan ahora en esta ley. Y esto es realmente, vos ahí podés, incluso podés abortar a un niño con síndrome de Down, con espina bífida, con labio leporino. Está permitido, es legal poder abortarlo. No está permitido. En España el 90% de niños con síndrome de Down no nacen. No tienen derecho a nacer. Aborto no punible para imposibilidad de vida extrauterina. Mujeres que saben que van a parir y el bebé se va a morir. Ese es otro ítem y ahí te agradezco que me lo digas, porque si hay vida extrauterina, quiere decir que hay vida intrauterina. Y entonces ustedes lo reconocen, que hay vida intrauterina y la quieren eliminar. No, es que esa no es la discusión. Sí, esa no es la discusión. La discusión es, hay aborto, ahí afuera. ¿Querés regularlo desde el Estado o querés que siga siendo clandestino? Antes del aborto legal se pueden hacer muchas cosas. No las hicieron. Había una ley de educación sexual integral. No las hizo el gobierno de Cristina, no las hizo el gobierno de Macri. No cumplieron con la anticoncepción gratuita. Tuvieron muchas chances y no se hizo. ¿Sabés lo que hace este gobierno de Macri? No se hace. Este gobierno de Macri, no se hace. En el programa de salud reproductiva, que es para evitar los embarazos no deseados, ejecutó el 8% del presupuesto. Programa de salud reproductiva. A este año, a esta altura del año, debería haber ejecutado más del 60% de los anticonceptivos. No los ejecutó. Si no se hace gestión, sí, no hizo nada. No hicieron nada. Hay una ley de educación sexual y se bloquea desde la iglesia para que no entre a las escuelas, Mariano. ¿Cómo vamos a hacer? No, yo lo que digo es que tiene que haber educación sexual. A vos te pesa muchísimo, tiene que haber educación personalmente sexual. te pesa muchísimo la postura de la iglesia en tu pensamiento. No me pesa Imagínate cómo hacemos una cuestión de derechos, para que abran las puertas es una cuestión de valores humanos, Jazmín. No es cuestión de religiosa ni es una cuestión ideológica. Es una cuestión de valores humanos y nosotros valoramos. Tuvieron mucho tiempo para hacerlo, tenemos no lo hicieron. que ir cerrando. El miércoles próximo le vamos a dedicar todo el programa, obviamente. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Hacemos la pausa. Después de la pausa, la situación de Cristina, ¿no? Frente a esta denuncia, la aparición de estos documentos, estos escritos que la comprometen, ya fue citada a declarar como indagatoria. El 13 de agosto. Una pausa muy cortita y ya seguimos. Interrumpimos con una noticia de último momento. Franquicias Argentinas 2018. Del 6 al 8 de agosto en La Rural. Grupo Adrián Mercado. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Grupo Adrián Mercado presenta Export Real Estate, más de 500 opciones de inversión a nivel nacional e internacional, el 22 y 23 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Bueno, ahí está, Centeno llevando bolsos, los bolsos. Qué laburo, ¿no? Mirá, ahí va. Ahí está. Ahí está. Está bien, pesa, buena, pesan, ¿no? Esos bolsos pesan mucho, Más o menos $1 millón se calcula 13 kilos. ¿Te acordás cuando hicimos acá en los bolsos de López? Hicimos ese cálculo. Fariña decía que se pesaban, ¿se acuerdan? Sí. Claro, efectivamente. Bueno, a ver, Cristina Kirchner y su situación otra vez ante Bonadío. Sí, porque ya tiene fecha 13 de agosto la que le fijó Claudio Bonadío. Debe presentarse en los tribunales de Comodoro Pi como imputada. Hay que ver si declara o no, pero otra vez ya ha pasado por muchas causas Bonadío. Cristina Kirchner, 13 de agosto en tribunales de Comodoro. Bueno, antes de irnos, quiero agradecer a un periodista, Sergio Roiber. Él empezó conmigo cuando era muy chico en Radio Continental. Hace 20 años que está radicado en Estados Unidos. Sacó su libro Expuestos. Las nuevas reglas del mundo transparente. Así que a Sergio, gracias por mandarnos esto. Hay una buena vida más allá del periodismo acá. Así que bueno, gracias. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo, día clave, va a ser día de debate de la ley de despenalización del aborto, así que vamos a estar a full con ese tema. Mientras tanto, Centeno, mientras nosotros hablamos, sigue bajando bolsos. Sigue bajando bolsos. Hasta el miércoles próximo. Chao.